Documentos. Radio Nacional de España. Boris Pasternak, el verdadero Dr. Zhivago. Como dice un proverbio ruso, hasta en un buen rebaño puede haber una oveja negra. Nuestra sociedad socialista también tiene su oveja negra en la persona de Pasternak, con su calumniosa obra, por llamarla de alguna manera. Este hombre ha escupido en la cara de nuestro pueblo. Un cerdo nunca se ensucia donde come, no lo hace nunca donde duerme. Por eso, si comparamos a Pasternak con un cerdo no hará jamás lo que él ha hecho. Víctor Semichastny, secretario general del Komsomol, órgano que agrupaba a los jóvenes comunistas de la URSS, arremetió contra Boris Pasternak cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1958. Había sido uno de los grandes poetas de la Rusia soviética, se desencantó de la revolución y tras sobrevivir a las purgas de Stalin, le costaba publicar en su país. Sucedió con el Dr. Zhivago, su única novela en la que trabajó 10 años. Quería editarla en la URSS, pero prestó una copia a un miembro del Partido Comunista Italiano que nunca se la devolvió y finalmente la publicó Feltrinelli en Milán. Desde el Kremlin trataron de impedirlo. Intervino hasta el KGB, pero Pasternak fue rotundo en su carta a las autoridades. Lo único de lo que no me arrepiento, en modo alguno, es de haber escrito mi novela. He escrito aquello que pienso, y hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo. Tal vez ha sido un error no haberla ocultado a algunos. Les puedo asegurar que la habría escondido si la hubiera escrito peor, pero la novela ha superado mis sueños. Porque la fuerza nos viene dada desde arriba, y por tanto, el destino que le espera no depende de mi voluntad, y no intervendré. Si he de expiar la verdad que sé con el sufrimiento, esto no será nuevo para mí, y estoy dispuesto a aceptarlo cualquiera que éste sea. El Dr. Zhivago se publicó en 1957 y la concesión del Premio Nobel el 23 de octubre de 1958 vino a complicar las cosas. Boris Pasternak pasó de la felicidad a una depresión que, agudizada por el cáncer, le condujo a la muerte año y medio después. La vivió Boris Pasternak primero con la alegría de pertenecer al Olimpo de los escritores del Nobel, y acto seguido con la humillación de verse perseguido por las autoridades soviéticas que lo obligaron a renunciar a él. Ricardo San Vicente, profesor de literatura rusa en la Universidad de Barcelona, traductor. De hecho, un autor que nunca se doblegó, al final de su vida se vio obligado, ante la amenaza de verse expulsado del país, se vio obligado a escribir una carta de arrepentimiento en los términos dictados por el poder para poder acabar sus días en el país, es decir, de la exaltación a la humillación, el dolor y finalmente la muerte. Pero al cabo de una semana, su amiga íntima, Olga Ivinskaya, le dijo que, si bien a él seguramente no le iba a pasar nada, a ella en cambio la arrestarían por segunda vez, y de ella, como dice el proverbio ruso, no recogerían ni los huesos. Y Evgeny Pasternak, hijo del escritor, vivió junto a él aquellos momentos. Así que mi padre fue a telégrafos, a la central de telégrafos, y mandó 2 telegramas, uno al Comité Central
a la sección de cultura, diciendo que devolvieran a Olga Ibinskaya su lugar de trabajo en la editorial y que él había rechazado el premio. Y como ya es sabido, otro telegrama al comité sueco diciendo que debido a la interpretación dada al premio en la sociedad a la cual él pertenece, renunciaba voluntariamente al premio. Olga ya había pasado unos años en la cárcel por haber sido amiga suya. Xenia Diakonova es poeta y traductora, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. A pesar de que él evidentemente prefería decir que era su esposa, nunca tuvo ese estatus oficial y por lo tanto cuando tuvo que hablar alguna vez con las autoridades soviéticas para intentar que la soltaran, que no la detuvieran, les decía, pero es que mi mujer, y entonces le interrumpían y decían, no, tu mujer no, tu amante. En eso, el régimen estalinista era muy similar, una vez más, al régimen inquisitorial. El escritor y diplomático José María Ridao prepara un ensayo sobre la acogida del doctor Zivago en Occidente. La responsabilidad penal en los regímenes democráticos es individual, no puede trascender, no puede pasar a padres, hijos, o colaterales, o amantes, esposas. En estos regímenes, por el contrario, pasan. Y pasan sistemáticamente. Las penas no son individualizadas, no están dirigidas contra el que ha cometido esos delitos aberrantes que se inventan, sino que está dirigido con todo su entorno y es una manera de doblegarlo. A través de la figura de Olga Ibinskaya pretendieron castigar a Boris Pasternak por la publicación de su novela. Pasternak y Olga Ibinskaya se conocieron en una fiesta del Círculo Literario de Moscú. Él tenía 56 años, vivía con su segunda esposa, Sinaida, y era un poeta consagrado. Ella, 20 años más joven, había enviudado por segunda vez y trabajaba como secretaria para sacar adelante a sus 2 hijos. Aunque no vivieron juntos, se estableció una relación que duraría hasta la muerte del escritor. Solo se vio interrumpida entre 1949 y 1953, cuando Olga fue detenida y enviada a un campo de trabajo. Tras la desaparición de Pasternak, volvieron a deportarla y no la rehabilitaron hasta que Mikhail Gorbachov puso en marcha la perestroika. Olga, que inspiró el personaje de Lara en El Doctor Zivago, murió en Moscú en 1995 a los 83 años de edad. Fue su amor otoñal, su secretaria y editora. Estoy perdido, bestia acorralada. A lo lejos, libertad, hombres, luz. A mi lado, los gritos de acoso, y no tengo ninguna salida. Oscuro bosque y orilla de un estanque, tronco de un abeto abatido. El camino está cortado por doquier. ¿Qué importa? Ruede la bola. Pero, ¿qué me he atrevido a escribir yo, desgraciado criminal? He hecho sollozar al universo sobre la belleza de mi país. El cerco de la batida ya se estrecha, pero sigo siendo culpable. Ya no tengo a la que es mi brazo derecho. La amiga de mi corazón ya no está aquí. Cuando estoy con la soga al cuello, en la hora en la que se acerca la muerte, hubiese querido que mis lágrimas secara aquella que es mi brazo derecho. La renuncia al premio Nobel le libró del exilio, pero Pasternak, como recuerda su hijo Yevgeny, vivió aislado hasta la muerte en su dacha de las afueras de Moscú. Aquella tarde vi a mi padre como si lo viera por primera vez. Por entonces lo visitábamos en Pereyelkino cada tarde. Caminaba con paso inseguro. Tenía la cara de color gris.
y todo él tenía el aspecto de un hombre al que ya habían quebrado físicamente. Fue algo muy organizado y lo único a lo que no llegaron fue a atacarlo físicamente. A él no le pegaron y lo echaron de la dacha. Y esto se explica por el hecho de que, como me dijeron, por su suerte se interesó el primer ministro de la India, Nehru, que llamó a Khrushchev y detuvo aquella persecución. Fue muy duro. Estaba muy indignado. Esto lo apenaba profundamente, como a toda persona que se ve engañada en sus mejores esperanzas. Las autoridades soviéticas arguyeron que el doctor Zivago era una obra contrarrevolucionaria. Tamara Germanovich, que dirige el Seminario de Estudios Eslavos de la Universidad Pompeu Fabra, y el escritor y diplomático José María Ridao rebaten ese argumento. ¿Dónde se posiciona en relación a la revolución Pasternak? Pues yo creo que se ve muy bien en el personaje de Zivago. No se puede etiquetar de contrarrevolucionario, sino que es un hombre que quiere vivir su vida y quiere sentirse libre. Y sabemos que el propio Pasternak tenía una enorme necesidad de salir de esta asfixia del contexto en el que le tocaba vivir. Pero no es exactamente contrarrevolucionario. Él respeta, ama su tierra, ama la tradición religiosa ortodoxa y también quiere tener su vida como individuo libre. Para mí, Dr. Zivago, junto con Maestro y Margarita, de otro escritor, Mikhail Bulgakov, son tal vez también libros que introducen de manera más profunda a la historia de la época soviética. Yo creo que difícilmente se puede hacer hoy la lectura de Dr. Zivago con los ojos con los que se vio en el mundo occidental. Hoy nada nos parece contrarrevolucionario, nada nos parece que sea un ataque mendaz a los grandes logros de la Unión Soviética, sino que por el contrario nos parece una reivindicación de una verdad que hasta ese momento había estado oculto y que solo algunas miradas muy lúcidas, entre las que se encontraba la de Camus, por eso te contaba la de Isaiah Berlin, que también tenía autores como Raymond Aron dentro del pensamiento, o escritores como Kessler o tantos otros, bueno, pues habían descubierto la verdad de fondo del estalinismo y de la Unión Soviética, que era un régimen represor, era una utopía que llevada a la realidad pues había convertido sencillamente en un infierno. La infancia y juventud de Boris Leonidovich Pasternak, nacido en Moscú el 10 de febrero de 1890, habían sido más sosegadas que aquel último recodo de su camino. Fue una infancia marcada por la presencia de dos grandes figuras. Su padre era un pintor que podríamos llamar postimpresionista, bastante célebre, incluso llegaría a pintar el retrato de Lenin, ¿no? Participa incluso en unos concursos que se hacían en aquella época para ilustrar obras, participa en el concurso de la ilustración de Resurrección de la novela de Lev Tolstoy, que es la que le permite conocer al escritor, y va a visitarlo con su hijo. La figura de Lev Tolstoy juega un papel muy importante en la vida y en la percepción del mundo que tiene Boris Pasternak. Y por otro lado está la madre, una pianista célebre, Rosalia Kaufmann, que al casarse con su marido abandona el ejercicio de su profesión, pero que influye también en lo que sería Pasternak, porque la primera vocación de Pasternak es justamente la música. Por la casa de sus padres pasaron muchos de los grandes intelectuales, artistas, escritores rusos del momento. Sobre todo, el encuentro más importante para Pasternak en su adolescencia fue el encuentro con Alexander Scriabin, el compositor. Fue una gran influencia en Pasternak
que quería dedicarse a la música, que quería dedicarse a la composición. De hecho, la música de Pasternak, la que se conserva en grabaciones, realmente son unas imitaciones muy bien hechas de la música scriabiniana. Y además, Scriabin también apostaba por esta idea estética rusa, que las diferentes artes tienen que compenetrarse. Y yo creo que esto se nota mucho también en su obra, en la poesía, pero además en Dr. Zhivago. Es una novela muy plástica, llena de imágenes, que nos parece prácticamente que sea a la vez pintura y también llena de música. Hay una sinestesia, ¿no? Es decir, una presencia de también pintura, música, imágenes, naturaleza, tradición. Boris Pasternak, hemos dicho que era de familia ilustrada. Él estudió, esto creo que es importante, Pasternak estudió filosofía en Moscú y en Marburgo, en Alemania. Era realmente un hombre cosmopolita y europeo por su educación. Aquella educación le permitió también viajar a Italia, donde le cautivó el arte del Renacimiento. En 1922, la vida le dio el primer golpe. Sus padres, descontentos con el giro que tomaba la sociedad rusa, se mudaron a Berlín. No los volvió a ver nunca. Ese mismo año publicó Mi hermana la vida, que lo consagró como poeta en la URSS. Pasternak siempre situó su poesía en un segundo plano, aunque finalmente yo creo que pasa a la historia como poeta, y especialmente en esa última época habla de su poesía como los borradores, como los bosquejos de una gran obra que sería su Dr. Zhivago. La prosa en la tradición rusa, el realismo crítico, que en el fondo es la que él recoge en su creación, es una prosa reflexiva, es una prosa que sirve para reflexionar sobre su tiempo. En cambio, la poesía canta su tiempo, canta la vida o canta el dolor, y se mueve en el espacio de lo eterno, ¿no? La primera poesía de Pasternak con la que se dio a conocer, que es sobre todo un libro cuyo título podríamos traducir como Mi hermana la vida, es un Pasternak todavía bastante simbolista o influenciado por los simbolistas, una poesía muy cargada de metáforas, de imágenes, de alegorías, una poesía un poco impresionista, y después a lo largo de su vida fue evolucionando hacia una poesía más clara, más transparente, y los últimos poemas, los que están incluidos en la novela, tienen un cierto parecido estilístico con la Biblia o con los Evangelios. No en vano, algunos de los temas de esos poemas son precisamente temas cogidos de los Evangelios. Es una poesía críptica en un principio muy marcada por lo que ahora llamamos poesía de experiencia, una experiencia muy espiritual, ¿no? Y que es difícil de entender incluso hoy día, ¿no? Que la poesía de Pasternak ha ido evolucionando, ¿no? Pero si hemos de hablar de los grandes temas de su poesía, hablamos de eso, ¿no? La dimensión telúrica de todo lo que vivimos, incluso la revolución, ¿no? Ese oído atento a los movimientos de la naturaleza, esa expresión de lo superior, ¿no? De lo intangible y del todopoderoso. Y ahí aparece ya una especie de liturgia, ¿no? La obra poética es una liturgia de un credo en el que el todopoderoso crea vida a través de la naturaleza y el poeta intenta trasladarla al papel. Vida que se sostiene finalmente con otro de los elementos que está presente en toda obra poética, que se sostiene y se reproduce en el amor. El amor es otro de los temas, el amor entendido como amor dador de vida, ¿no? Oh, mi ángel traicionero, si fuera al poco, te habría hecho beber una tristeza limpia. Pero así no me atrevo, así es ojo por ojo. Oh, aflicción infectada de raíz con mentiras, oh pena,
oh pena con la lepra. Oh mi ángel traicionero, no es mortal esta lacra como un corazón con un eczema. ¿Por qué en tu despedida me agasajas el alma con una enfermedad de la piel? ¿Por qué besas sin más como las gotas de lluvia y entre risas como el tiempo, ante todos, por todos me aniquilas? Pasternak era niño cuando Rainer Maria Rilke pasó por su casa, camino de la de Tolstoy en Yasnaya Poliana. No se volvieron a ver, pero Rilke sería uno de sus referentes poéticos y mantuvieron correspondencia hasta que murió en 1926. Otro de sus mentores fue Vladimir Mayakovsky, 3 años más joven que él. Se conocieron en 1914 y estuvieron en contacto hasta que el iniciador del futurismo en Rusia se descerrajó un tiro con solo 37 años. Rilke, no solamente como poeta, sino también como ser humano, creo que influyó mucho en Pasternak, y ese componente religioso que hay en la poesía más tardía de Pasternak creo que tiene que ver con el sentimiento religioso que hay en la poesía de Rilke. Y Mayakovsky es un poco el polo opuesto, ¿no? Mayakovsky era un ateo convencido, era un comunista creyente, por decirlo de alguna manera, durante mucho tiempo, hasta que se desencantó. Y ese desencanto podríamos decir que le valió la vida. La faceta rebelde de Mayakovsky, su osadía poética, esas imágenes tan sorprendentes, tan inesperadas y a veces crípticas que encontramos en la poesía de Pasternak podrían ser fruto de la influencia de Mayakovsky. Pasternak, que cultivaría la prosa durante toda su vida, traspasó sin embargo las fronteras rusas con su novela El doctor Zhivago. En España, durante medio siglo, solo se pudo leer traducida del italiano. En otoño de 2010, Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores publicó la primera traducción directa del ruso al español a cargo de Marta Rebón. La historia del médico Yuri Andreyevich, que se debate entre el amor conyugal por Tonia y el clandestino que vive con Lara, tiene como fondo la Revolución Rusa y su sociedad resultante. Así expresaba el proyecto Boris Pasternak a su amiga Olga Freidenberg. Quiero mostrar la imagen histórica de Rusia en los últimos 45 años y al mismo tiempo, con todas las caras del argumento, un argumento pesado, triste y trabajado con todo detalle, como en el ideal que pasa en Dickens y Dostoyevsky, esta obra será la expresión de mis ideas sobre el arte, sobre los evangelios, sobre la vida del hombre en la historia y sobre muchas cosas más. Para los profesores Ricardo San Vicente de la Universidad de Barcelona y Tamara Germanovich de la Pompeu Fabra, es el testamento literario y vital de Pasternak. Pero también un homenaje implícito a muchos escritores de su generación, entre ellos Mandelstam, Marina Svetaeva y Bulgakov, que concebían la literatura como labor de entrega a su pueblo al modo del siglo XIX y terminaron silenciados por Stalin en el Gulag o quitándose la vida. Es decir, un deseo de romper con las convenciones literarias de su tiempo, y por otro lado hay unas circunstancias que lo obligan a verterlo todo. Su idea de la revolución, esa especie de movimiento telúrico, ¿no? Esa especie de huracán. El marxismo es demasiado poco dueño de sí mismo para ser una ciencia. Las ciencias, por lo general, son equilibradas. ¿Marxismo y objetividad? No conozco una corriente más replegada en sí misma y más alejada de los hechos que el marxismo. El doctor Zhivago, traducción de Marta Rebón, página 353. Todos están preocupados en verificar sus ideas por la experiencia, pero quienes tienen el poder, en virtud de la leyenda sobre su propia infalibilidad, dan la espalda a la verdad con todas sus fuerzas. La política no me dice nada.
No me gustan las personas indiferentes a la verdad. Y por otro lado, su concepción de lo poético. Es un tratado que a través de Yuri Zhivago nos traduce su propia concepción de la poesía y su propio laboratorio poético. Y finalmente es su propia religión la que refleja el protagonista en su comportamiento y en sus expresiones, ¿no? En sus largas parrafadas en las que nos explica su concepción del mundo y del arte. Yura caminaba solo, dejando rezagados a los otros con paso veloz, y de vez en cuando se detenía a esperarlos. Páginas 124 y 125. En respuesta a la desolación que la muerte había causado en aquel grupo de personas que marchaba lentamente a sus espaldas, con la imperiosidad con que el agua, retorciéndose por un embudo, se precipita hacia el fondo, él sentía el deseo de soñar y pensar, de trabajar sobre las formas, de producir belleza. Ahora más que nunca, veía claro que el arte se ocupa siempre, sin interrupción, de dos cosas. Con insistencia reflexiona sobre la muerte y con insistencia de ello crea vida. Y finalmente es un homenaje a un amor tardío como es el de Olga Ivinskaya, que realmente inspira la figura de Lara. Es decir, hay elementos de lo que Bunin llamó una autobiografía poética, ¿no? Lo que le dio el premio Nobel a Bunin fue su vida de Arseniev, que él definió como autobiografía poética. En ese sentido, Pasternak podría decir que el Zhivago es su retrato poético. Percibimos mucho la presencia de la gran tradición literaria rusa, ¿no? Desde Pushkin a Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy. Me gustaría destacar como 3 puntos esenciales en la novela Dr. Zhivago. Creo que primero Pasternak proporciona una mirada nueva a la Revolución Rusa, a la época soviética y también hacia el futuro. Y en segundo lugar, creo que la novela es como una recapitulación de la tradición literaria clásica, sobre todo de la gran literatura rusa del siglo XIX. Por ejemplo, tiene una estructura muy parecida a Guerra y Paz de Tolstoy en los planos históricos. Por un lado está el plano histórico, por otro lado está la vida individual. Encontramos la troika de las almas muertas de Gogol, encontramos los diálogos parecidos a lo que hay en Dostoyevsky, este individualismo y antropocentrismo propio a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y también a Chekhov. Luego también evoca Evgeny Onegin de Pushkin. También tenemos El tren de Ana Karenina de Tolstoy, es decir, respira continuamente la gran tradición literaria rusa. También está evidentemente la literatura universal y de hecho hablaba de Don Quijote o hablaba de Hamlet como también grandes humanistas imprescindibles para el progreso de la humanidad. Radionovela presenta a Anastasio Alemán en Dr. Zhivago. Dirigida y realizada por Narciso Ibáñez Menta. Le escucho, Yuri Andreyevich. Piense qué tiempos son estos. Es como si un vendaval se le hubiese llevado el tejado a toda Rusia y nosotros, junto con todo el pueblo, nos hubiéramos encontrado de pronto a la intemperie, bajo el cielo, y no hay nadie que nos guarde. Sí, es cierto. La libertad. La verdadera libertad no es la de la palabra, la de las reivindicaciones, sino una libertad caída del cielo
inesperadamente. Esta es una libertad obtenida por casualidad, por error. Oh, perdone, qué torpe soy. Lo estaba usando para mojar la ropa. En plena Guerra Fría, el doctor Zhivago se utilizó también como arma de propaganda contra el bloque soviético. Proliferaron las adaptaciones, esta es de Radio Nacional, aunque ninguna superó a la película de David Lean, protagonizada por Omar Sharif y Julie Christie, que se rodó en España. Estupenda, además por muchas razones estamos, la mayoría de la gente del cine español, muy cercana de ella. José Luis García, cineasta. Es una película que se ha rodado prácticamente en su totalidad en nuestro país, en los estudios SEA, que estaban antes en Madrid, que se hizo una calle de 800 y pico metros que reproducía el Moscú de entonces, con el Kremlin al fondo, en Madrid, bueno, en Soria, en muchísimos lugares, en Balsaín, etc. Esta es una película pues, que es un clásico ya del cine. Probablemente, después de Lo que el viento se llevó, la película que más dinero dio a Metro-Goldwyn-Mayer. En su momento recaudó más de $200 millones. Yevgeny Pasternak, sin quitarle méritos, la desvincula de la novela que hizo famoso a su padre. По-моему, это подтверждается словами Хемингуэя, сказанными в свое время. Чем совершеннее литературное произведение, тем более невозможно его... A mi entender, y esto lo confirman las palabras que Hemingway pronunció en su momento, cuanto más perfecta es una obra literaria, más imposible es transmitirla en otra técnica, trasladarla a la pantalla. El Doctor Zhivago de David Lean es un buen melodrama, con buenos actores, con una buena música. Pero con el Doctor Zhivago y con su contenido espiritual no tiene, claro está, relación alguna. Lo cual es una suerte, porque el éxito fue solo suyo. ¿Eres el poeta? Sí. Yo admiraba tu poesía. Gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. No estás de acuerdo, estás equivocado. Ya no existe la vida privada en Rusia. La historia la ha matado. A mí lo que me gusta sobre todo de Doctor Zhivago es esa unión que sucedía también en gran parte de las películas de John Ford, de acontecimientos humanos individuales atravesados por la historia. Esta es la historia de un hombre solitario, de un hombre que queda huérfano muy pronto. Creo que la secuencia del entierro de la madre marca estilísticamente y sobre todo el tono moral de la película desde el primer momento, y luego además con un estilo que reúne pues el lirismo y la épica de John Ford con el intimismo elegante y un poco decadente de Ophuls. Eduardo Torres Dulce, fiscal y crítico de cine. Muchas de las secuencias están rodadas a través de espejos, a través de ventanas, con un estilo que es muy clásico de Ophuls. Si recuerdan de la primera etapa, Carta de una desconocida, es una película que retoma un poco el estilo. Creo que desde mi punto de vista es una obra de una grandeza épica y a la vez de una intimidad lírica que acaba dotando a la película de una emoción tan importante como tiene casi siempre la rememoranza de las cosas pasadas, porque es una película que se estructura en un flashback. ¿Qué ocurre? Tengo una carta para ti. La recibí hace 3 meses. Y tardó otros tantos en llegar. Vino de Moscú. Creo que es de Tonia. Va dirigida a ti y a mi dirección. Ella vino a Yuriatin a buscarte cuando desapareciste. Alguien la mandó aquí. ¿Os conocisteis? Es muy agradable. Querido Yuri, le envío esta carta a Larisa Antipova, porque si estás vivo, que Dios lo quiera, pienso que es allí donde irás. Tenemos una hijita, Yuri. ¿No lo sabías? Se llama Ana. Pasternak respira a través de Yuri Andreyevich Zhivago y el personaje de Lara es reflejo de Olga Ivinskaya, la musa y amante del escritor.
pero la novela va más allá de sus propias vivencias tamizadas por la literatura. Se trata de una gran obra narrativa en la que, como explica Ricardo San Vicente, hasta los nombres están perfectamente calculados. Los distintos títulos de la obra y los nombres del protagonista giran alrededor de vida. Živago, Živ es vivo, Жизнь es vida. El protopersonaje, el personaje anterior del Živago se llamaba Purvit, recoge su nombre del francés, ¿no? Purvi sería sin la testa, busca un apellido. Y en eso sigue otro de sus contemporáneos, que es Bulgakov, ¿no? La obra intenta rescatar, ¿no?, la vida de aquellos que el régimen soviético se había llevado, que la propia revolución se había llevado. Y de hecho la obra empieza con una peculiar interpretación de la revolución, ¿no?, desde la Gran Guerra hasta la propia Revolución de Octubre. Pasternak vive esa profunda contradicción entre ver un régimen que se come a sus propios hijos, a sus propios creadores y a los intelectuales que intentan salirse de un orden, y por otro lado se mantiene fiel a esa visión intelectual que heredada del 19 del poeta vinculado a las masas, ¿no? El poeta, estoy hablando en términos casi soviéticos, ¿no? El poeta, el creador, si algún sentido tiene su obra, es su relación con su lector, con su pueblo, ¿no? La Revolución Rusa es un proyecto intelectual, una utopía del siglo XIX que, pasada por la elaboración teórica y de amplio aliento, de una magnitud gigantesca de Lenin, llega a aplicarse en la realidad. En pocos años, en pocas décadas, se pasa así de un momento en el que los artistas son ensalzados por la revolución, por el nuevo poder, a ser perseguidos por el nuevo poder. José María Ridao. Pasternak es un autor que, pese a todo, consigue sobrevivir, que no es poco, consigue escribir, aunque, como se ve con Doctor Zivago, no pueda publicar, y en eso su trayectoria es muy similar, muy parecida a la de otros autores como Vasily Grossman, que, habiendo cubierto la Gran Guerra, el cerco de Stalingrado, es ensalzado como uno de los grandes autores del periodo soviético, para al final acabar exactamente como Pasternak, viéndose imposibilitado de publicar sus obras más importantes. Pues en el Museo de Mayakovsky en Moscú, en la entrada, hay un monumento que representa la literatura. Y en esta escultura se ve una soga alrededor del cuello, una pistola del duelo, bueno, una serie de elementos que evocan el suicidio, la muerte, la liquidación. Tamara Germanovich. ¿Y por qué? Yo enseguida me pregunté y luego pensé en el destino, pues, de Mayakovsky, de Babel, de Marina Tsvetaeva. Si recordáramos los destinos del propio Pushkin o Lermontov, que murieron víctimas de sendos duelos, la historia de la literatura rusa es una historia muy trágica. Creo que Pasternak tenía conciencia de ello, y tal vez esta responsabilidad moral y el sentimiento de que tiene que continuar escribiendo, que tiene que continuar diciendo abiertamente lo que piensa, porque esta palabra quedará escrita a pesar de las amenazas, persecuciones y peligro que esto podía suponer. El lema de la novela de Bulgakov, al que yo tengo en mente muy a menudo cuando pienso en propio Boris Pasternak, es: los manuscritos no arden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a pesar de las persecuciones, a pesar de que los regímenes políticos de diferente índole han perseguido a la literatura, ha quedado el testimonio. En aquellos terribles años a los que sobreviví, no quería ver a nadie. Incluso T, al que quiero, que al llegar a Moscú se alojaba en casa de L, no me llamaba, y al encontrarse conmigo bajaba la cabeza. Texto autobiográfico de Boris Pasternak. Hasta C.H., un honrado pintor,
en aquellos años cometía bajezas. Hacía Dios sabe qué, firmaba aquellos infames papeles para conservar indemne su guarida, el arte. Pero como a un oso, lo sacaban agarrándolo de la anilla de hierro sujeta al labio, y como a un papagayo, como a todos nosotros, le hacían repetir todos esos cuentos de conspiraciones. Hacía lo que le pedían, y volvía a su guarida, el arte, y se lo perdono, porque hay gente a la que le ha gustado eso de ser osos, incluso cuando ya les han sacado la anilla del morro, siguen paseando contentos por los bulevares y bailando para mayor diversión del público. Solamente después de los 90 podemos descubrir parte de la correspondencia en la que muestra su valiente actitud ante el terror stalinista, ¿no? Hay la famosa conversación recogida en muchas de las biografías de Pasternak entre Stalin y Pasternak. Después de la detención de Mandelstam, Stalin llama a Pasternak para preguntarle literalmente si Mandelstam era un genio. Esa idea que domina el temor de Stalin, ¿no? El temor y la ansia de Stalin de verse reflejado a través de alguno de los poetas de su tiempo. Y Pasternak le contesta que ese no es el tema. Stalin le responde como un ampón cualquiera, dice: ¿así defiende usted a sus amigos? Yo hubiera dado otra respuesta. Y el hombre dice: es que no es este el problema. Dice: ¿cuál es el problema? Y tenemos que hablarle, dice Pasternak. ¿De qué quiere que hablemos? Y Pasternak, con lo cual demuestra, ¿no?, que vivía más allá del bien y el mal, le dice: tenemos que hablar sobre la vida y la muerte. Stalin, el gran artífice de la muerte de millones de ciudadanos soviéticos, no solo poetas, sino gente del campo, de la ciudad, de todo tipo de profesión, raza y confesión, sencillamente experimentaba fobia, ¿no?, ante la palabra muerte. Le parecía una palabra horrible y le colgó el teléfono. Poeta y narrador, Osip Mandelstam se atrevió a escribir un poema contra Stalin. Murió en un campo de trabajos forzados cerca de Vladivostok en diciembre de 1938. Olga Ibinskaya, como queda dicho, también fue deportada en 2 ocasiones. Su alter ego literario, la Lara del Dr. Zhivago, no tuvo mejor fortuna. Lara, de hecho, simboliza a Rusia, simboliza a la vida, simboliza a la verdad y también simboliza a la poesía. Por otro lado, a través del personaje de Lara, Pasternak entra en el tema del sacrificio y en el tema de la resurrección. La espiritualidad ortodoxa remite a esto, a esta idea tan importante que es la idea del sacrificio en todo el arte ruso. El arte ruso y asimismo la literatura no concibe que es posible la creatividad, la escritura sin el sacrificio, pero no en el sentido negativo, es algo que acompaña siempre el arte y la literatura. El artista, el literata, es aquel que se ve a sí mismo como un mártir, como el Atlante que aguanta en sus espaldas el globo terráqueo entero, ¿no? Es decir, lleva una cruz, si queremos hablar en términos cristianos. Cuando Zhivago muere, Lara, incluso en la película esto se transmite, se asoma ante su cuerpo muerto como si fuera una imagen de la pietad, ¿no? Asia Pasternak, bisnieta del escritor. У меня есть друзья, которые занимаются литературой, конечно, как филологи. Tengo amigos que leen mucho, que se interesan tanto por la prosa como por la poesía rusa, y naturalmente, como filólogos, leen las obras de Pasternak. Y el Dr. Zhivago, por lo que he podido oír de ellos, les interesa sobre todo precisamente desde el punto de vista cristiano. Cristiano no en el sentido eclesiástico, como algo encerrado en lo jerárquico o normativo de la Iglesia, sino desde la dimensión humanista, es decir, considerando al hombre como un ser importante e irrepetible. Y en este sentido se valoran mucho los versos de Юрий Зhivagó. И с этой точки зрения очень ценятся стихи Юрия Зhivagó, в которых
Antes de que se publicara El Doctor Zhivago, Boris Pasternak adelantó varios poemas de la novela en revistas rusas. En el libro aparecen al final y atribuidos al médico y poeta de ficción por las razones que explica José María Ridao. Es un mecanismo, es una maniobra, si se puede hablar así, literaria, es una estrategia literaria que no es ajena a la propia literatura española. En los momentos más duros de lo que Américo Castro llamó la edad conflictiva, muchos autores españoles, igual que Boris Pasternak, tuvieron que desautorizarse, decir que ellos no eran los autores de lo que estaban publicando. Cervantes encontró el manuscrito del Quijote en Toledo y lo manda a traducir, o el autor de La Celestina, Fernando de Rojas, dice que él en realidad encontró el primer capítulo escrito y lo único que hizo fue acabarlo. La belleza de los poemas del Doctor Zhivago, de Yuri Zhivago, unos poemas que en la propia novela se explica cómo era una poesía que fue condenada por intimista, por referirse a los individuos y no al gran proceso de colectivización, de industrialización, de tecnificación que vivía la Unión Soviética, son poemas que Pasternak pone en la supuesta pluma de Yuri Zhivago, pero son en realidad poemas de Pasternak. Diríamos que Pasternak necesitó escribir una excepcional novela para a su vez publicar unos excepcionales poemas como él entendía la poesía. Cuando cayó en desgracia y las editoriales inventaban subterfugios para no publicar sus obras, Boris Pasternak tomó los dos únicos caminos que tenía en la Unión Soviética un autor marcado. Por un lado, escribir, como dicen los rusos, para el cajón, esperando que algún día esa obra aparezca, y por otro lado, dedicándose a las traducciones. Eso es lo que nos permite leer una de las mejores, en todo caso, las más poéticas versiones de Shakespeare, de Schiller, de Goethe, etc. El Fausto de Pasternak es hasta ahora un modelo, no de traducción, sino de versión, digámoslo, de la obra de Goethe. A través de Goethe, de Shakespeare, de Calderón, el poeta puede expresar aquello que de su viva voz no aceptaría la censura. Cierta vez, durante una conversación, mi padre me dijo que conviene comprender que esta tradición espiritual de la literatura viene del gran ejemplo de los humanistas rusos que juzgaban su tiempo, que veían su tiempo a través de los ojos del hombre superfluo, de personajes, hombres superfluos como Hamlet, como Don Quijote en España. Такого лишнего человека, как Гамлет, как Дон Кихот в Испании. Una de las poesías del Doctor Zhivago se llama Hamlet, ¿no? La figura de Hamlet, además, en la tradición rusa, como la figura del Quijote, se transforman. Hamlet es el símbolo del hombre que intenta entender y reflexionar sobre su mundo. Cosa que no sé muy bien hasta qué punto Shakespeare había previsto, como en el caso del Quijote, no es tanto la dimensión grotesca o cómica de la figura, sino la figura de la bondad suicida. Lo quijotesco en Rusia adquiere una dimensión ética que en nuestro caso, al menos por lo que yo veo, ¿no? Entre la gente de la calle, un Quijote es un hombre que raya un poco la bobería, ¿no? En el caso ruso no, es un hombre que se entregará al bien al margen de cualquier contingencia, ¿no? Tras el escándalo del premio Nobel, Boris Pasternak pasó el año y medio que le quedaba de vida en su dacha de Pereyelkino a las afueras de Moscú, en contacto solo con esa naturaleza que, como explican Ksenia Diakonova y Tamara Yermanovich, está presente en él, en Turgeniev, en Chekhov y tantos escritores rusos. Yo creo que es muy importante la naturaleza, tanto para el Pasternak poeta como para el Pasternak prosista, pero sobre todo para el poeta yo diría que la naturaleza es como un sinónimo de Dios o de una divinidad, y su sentimiento religioso es un poco panteísta en ese sentido. En todos los fenómenos de la naturaleza
como en la lluvia o en la nieve, encuentra esa magia especial que le hace pensar que son manifestaciones de una divinidad. No lo dice directamente con esas palabras, pero es la sensación que se desprende de su poesía. La vida de cualquier ruso está compenetrada, sobre todo por el paisaje y la naturaleza. Condicionan tanto la vida de cualquier ruso que incluso Thomas Mann en La montaña mágica, en un momento para explicar por qué los rusos que están en el sanatorio de Davos siempre llegan tarde a la hora de cenar, dice: donde hay mucho espacio hay mucho tiempo, ellos tienen el tiempo y pueden esperar. Es decir, que esta percepción del tiempo que tienen los rusos, esta dificultad de entender y de llegar a tiempo, tiene que ver con esta amplitud de la tierra rusa. Un cáncer de pulmón acabó con la vida de Boris Pasternak la noche del 30 al 31 de mayo de 1960. Durante el velatorio, un pianista interpretó sin descanso obras de Scriabin. Cayó ayer la irrepetible voz y nos dejó quien con el bosque hablaba. Se convirtió en vida que nos da la espiga o en la fina lluvia que él cantó. La gran poeta Anna Akhmatova, amiga suya, lo recordó con estos versos. Aún habrían de pasar 30 años para que el Doctor Zhivago se publicara en Rusia y la Academia Sueca, en un gesto sin precedentes, entregara a su familia la medalla del Premio Nobel a título póstumo. Esa última poesía de Yuri Zhivago, que se llama El huerto de Getsemaní, después del fragmento en el que San Pedro intenta proteger a Cristo, es el último, las últimas palabras de Cristo que concluyen la última poesía de Yuri Zhivago y el libro, ¿no? Y que por su sonoridad realmente épica, yo creo que casi heroica, ¿no? Que recuerda a los poetas del siglo XVIII, yo creo que valdría la pena reproducir en ruso. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь ход веков, подобен притче, и может загореться на ходу. Во имя страшного его величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на sup. Boris Pasternak, el verdadero Doctor Zhivago. Guión y dirección, Juan Carlos Soriano. Realización y montaje, Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé, Ilia Sánchez, Luis Martín y Carmen Garrido. Agradecemos a Ricardo San Vicente las traducciones del ruso al español de la familia Pasternak. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.